Hola, ya se están conectando. Gracias a los que ya se van conectando. Vamos a dar unos pequeños minutos, nada más, unos poquitos minutos, para que nos puedan ayudar a compartir, para que nos puedan ahí difundir y sobre todo que se puedan quedar, ¿no? a todo el programa que tenemos preparado para hoy. Pues esto es Esperanza para la Familia. Gracias por también dejar tus reacciones. Y pues vamos a estar aquí al pendiente. Sí, a todos los que los puedes hacer llegar este en vivo, va a ser de gran bendición porque continuamos con poderosa serie, ¿verdad? Ya. Que llamamos Legalismo Bajo Cero. No te lo pierdas, estás escuchando la 106.7 FM, Radio Rescate, para todo lo que es el bello puerto de Salina Cruz y a sus alrededores, hasta donde llegue esta señal que procede del cielo. Damos gracias en este día por la oportunidad de estar aquí en la casa de radio de la familia de Rescate de Dios y podemos dar inicio. Estamos nada más probando los micrófonos, pero creo que ya estamos también en vivo a través de Radio Noticias, ¿verdad? 106.7 FM de en Facebook también. Hola, buenas noches, Alice Jiménez. ¿Quién es Alice Jiménez? Saber esa persona, ¿verdad? Saludos y bendiciones hasta Tabasco. Es mi mamá. Por eso dije. Sí. Ya está, ¿eh? ¿Listo? Ok. Bueno, bienvenidos a todas las personas que nos están sintonizando. Nuevamente, este es su programa Esperanza para la Familia. Una bendición muy grande poder estar hoy jueves, empezando un poquito antes de las 8 de la noche, pero con la bendición y con la gracia de Dios. Yo sé que la gente estaba ansiosa, esperando qué pasó con el programa, por qué, qué fue, qué onda, pero pura tiradera, dice. Estamos aquí, ¿por qué? Porque queremos compartir este tema, queremos que sea de bendición para las familias. Me acompaña mi querida esposa Monse, bienvenida. Hola, amor, y hola a todos los radioescuchas que están en este momento sintonizando, también los que nos van a ver a través de las redes sociales y los que quizás vean después este programa en nuestras plataformas. Por favor, ve a YouTube, te invitamos a que veas el canal, hay muchos otros programas, más de 67 programas que están ahí guardados en el canal de Esperanza para la Familia. Suscríbete en el botoncito que te aparece ahí y dirían los videos, y dale a la campanita para que te avise de los próximos videos. La verdad es que no los subimos tan seguido, pero los que hemos subido están muy buenos, así que te invitamos a que lo cheques. Y pues bueno, vamos a ver el programa de hoy. Gracias de verdad a los que están escuchando. Si vas en tu vehículo o estás, no sé, en algún lado escuchando este programa, no es casualidad que hayas sintonizado. Esperamos que sea de mucha bendición para ti, para tu familia, y que todo lo que podamos comentar en este día pues añada a tu fe y sobre todo también confronte con la manera en que muchas veces podemos encontrar un fariseo en nosotros. Así es, porque esto no nada más va dirigido precisamente a que un mensaje para la iglesia, no, esto es para todo, el que se congrega como el que no. Tú puedes desarrollar una actitud fariseica sin darte cuenta y puedes hacerlo inclusive en tu familia, puedes comportarte como un hombre fariseico que puede decirse ateo, que puede decirse que no cree en la religión, que no cree en nada de parte de Dios, pero sí puedes tener estas actitudes, ¿verdad? Ok, Auri, porfis, mándanos el nombre de tu mami que estás pidiendo oración, porque nada más puedo alcanzar a leer esa parte del mensaje, y claro que también llevamos en oración a tu esposo que nos compartiste las personas la que semana necesiten pasada. Y saludos, dice, pensé que me lo perdería. Pues no, ya estamos en el programa. Saludos hasta Tuxtla también, Dios les bendiga. Y pues sigamos en esta sintonía del programa de hoy. Creo que llegando a tiempo, ándale, sí, llegando a tiempo. Sí, ya aquí nos mandaron el nombre, ahorita lo vamos a pasar aquí para tenerlo a la mano. Les mencionaba, ¿no? Este es el segundo episodio, esta es la temporada 3, estás en Esperanza para la Familia. Este nuevo episodio le llamamos Corazones Helados, porque la serie se llama Legalismo Bajo Cero. Y es que mencionábamos, ¿no? En el episodio pasado que el comportamiento que estos hombres tenían referente a lo que vivió
peleó el Señor Jesús contra sus enemigos número uno que se levantaron. No fue Roma, no fue el emperador. El emperador ahí estaba en sus rollos. O sea, no fue tampoco otro, por ejemplo, el imperio babilonio en turno, no fue los egipcios, que son los enemigos comunes, ¿no? De los judíos en las épocas pasadas. Lo increíble es que los propios que se levantaron en contra de Jesús eran de su propio pueblo, porque los fariseos eran parte de los judíos. De hecho, se le conoce como una denominación judía. Sí, y para darle entrada es necesario pues dar una pequeña descripción de quiénes eran los fariseos, porque vamos a seguir hablando de ellos. En el episodio pasado mencionamos, ¿no?, de cómo Jesús, a través de un milagro en Juan capítulo 9, habla acerca precisamente de el milagro que él hace con un hombre que nace ciego. ¿Yeah? Y hoy vamos a ver un milagro también descrito en los evangelios, pero quienes tienen como antagonista, ¿verdad?, es a los fariseos. Monse, platícanos, ¿quiénes son los fariseos? Con ese doctorado en historia que tú tienes, por favor. Oílo. Miren, los fariseos era esta hermandad y era esta secta judía, vamos a decirlo así, que dentro de todos los judíos había como que un grupo selecto de personas que asimismo entre ellos se decían hermanos, pero había esta facción o esta secta había sido creada por la necesidad de vigilar y de mantener como que esa pureza ceremonial. Bueno, si has escuchado antes todos nuestros episodios, siempre hemos hablado de que pues la cultura judía era una cultura excepcional y tenía sus propias reglas, y bueno, sus estatutos y sus leyes pues habían sido descritas desde las épocas de Moisés, cuando Dios se las dio a Moisés, y a lo largo de los años habían estado siendo conquistados por otros imperios o por otras civilizaciones. Una vez que los babilonios conquistaron pues en este caso a Jerusalén y todo el territorio de los judíos, luego vinieron el imperio persa y luego vino el imperio de Grecia, que tenemos a Alejandro Magno al frente, no conquistando, y Alejandro Magno tenía esta pasión por la filosofía, fue discípulo de Aristóteles, y Alejandro Magno cuando llegaba y ¿cómo se llama? Invadía, me faltan las palabras, conquistaba, ¿no?, una nación o una civilización. Él no quitaba de tajo lo que la cultura le daba, ¿no? Lo que tenían, ¿no? Por sino que él trataba de helenizar, así se dice, porque trataba de pasar la cultura griega a ser como la mezcla con la cultura de la civilización conquistada. Entonces este helenismo empezó a formar parte como que de la cultura judía, y entonces empezaron a mezclarse. Y nada tonto, ¿verdad? Pero también pues los judíos, ¿no?, de base a su historia, para quienes han leído la Biblia antes, pues siempre Dios les había estado haciendo hincapié que nunca se mezclaran con otras tradiciones paganas, que no adoptaran costumbres de otras civilizaciones. Incluso siempre Dios había querido que su pueblo se mantuviera puro, firme en lo que Él les demandaba como la nación exclusiva que iban a ser para Dios. Les llamaba su tesoro. O sea, era algo muy, muy hermoso la relación entre Dios y cómo con sus ojos de amor y misericordia tenía para con los judíos. Pero pues los judíos ya sabemos, ¿no? Todo un relajo. Pero entonces los judíos empiezan a adoptar este tipo de cultura helenística, y ahí con todo el mundo tenían como que esta mezcla. Entonces, en ese tiempo en que acaba Malaquías, que es el último libro profético del Antiguo Testamento, y empieza lo que es el Nuevo Testamento, hay un periodo como de 400 años. En ese periodo es donde se cree que empieza a formarse los fariseos. Ahora, es que hay mucho que decir también de esto. Miren, ¿se acuerdan de Macabeos? Bueno, ese libro de los Macabeos que está en la Biblia de las Américas, en la Biblia católica, viene la historia de un Judas Macabeo. Entonces, este hombre
Este hombre es el que inicia la revolución para quitarse de encima al imperio griego, y en esa temporada en que el imperio griego empieza a bajar, de hecho de ahí proviene de los hasidim, es de donde provienen incluso los fariseos, porque ellos decían: no queremos mezclas, queremos que se conserve el mandamiento como es, queremos que el judío mantenga su exclusividad, porque Dios es un Dios que nos ha hecho habitar de cierta forma, etcétera, etcétera. Entonces los hasidim se levantan en esto, derrotan al imperio griego, pero también el imperio Roma es cuando sale a relucir, y pues los fariseos, que ya empiezan a adoptar este nombre Parishim, que significa los separados, pues eran prorromanos. Entonces, mira, es todo una mezcla ahí, porque se supone que ellos querían mantener la pureza y tenían este espíritu de mantenerlo lo más pulcro posible. Fariseo también, esa es la parte histórica, ¿ok? Tengo otra media hora de programa. No es cierto, no va a tardar tanto. Los fariseos tenían como que esta idea que ellos deberían de mantener 3 características principales. Estaban separados del pueblo, estaban separados para estudiar la ley y volverse expertos en la ley, y estaban separados de cualquier práctica pagana. O sea, el fariseo estrella era el que cumplía con estas 3 características principales. Su nombre, Parishi, que es en arameo Pereshaya, significa separados. O sea, ya de entrada te da la idea de que ellos eran como que se creían los VIP de todos los judíos. Y tenían esta actitud porque en realidad lo que buscaban era mantener ese espíritu y esa actitud de que vamos a esperar al Mesías para que todo este gelengue se arregle, y vamos a cuidar los 613 mandamientos, vamos a poner bastante énfasis en la pureza ceremonial. Ellos tenían la ley escrita, amor. Sí. Se das de cuenta que ellos se sabían de pie a pa la ley escrita, porque en el periodo que te digo de 400 años, pues no hubo como que profeta que les ayudara. Entonces ellos empezaron a meterse de lleno a la ley. Pero adicional a la ley, ellos crean lo que es la Mishnah, y esto es la tradición oral. ¿Y qué es esto? Es darle mi propia interpretación de lo que el mandamiento significa. O sea, el fariseo dice: bueno, aquí dice no matarás, pero yo te voy a interpretar a qué se refería Dios con el no matarás, y te voy a dar como que todos estos conceptos para que entiendas que es... Que abarca, ándale. Entonces imagínate que la ley del día de descanso hacían esto. Entonces en el día de descanso no nada más significaba que guardaras reposo y dedicaras el día al Señor. Ellos ponían cada como artículo sobre los artículos de qué no se podía hacer, porque si tú caías en alguna de estas provocaciones o pues actividades, en alguna de estas prácticas o situaciones o escenarios inclusive. Ajá. Entonces tú no estabas guardando bien el mandamiento de la Torah. Entonces, como yo soy el fariseo experto, yo te digo si estás bien o estás mal. O sea, y esto imagínate que se fue alargando hasta el punto que los fariseos en el año 76 a.C. logran entrar al Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? O sea, 76 años de que Cristo naciera. Antes de que Cristo naciera, ellos ya empiezan a tener influencia política. Eso. Y esa influencia política les permitió también trascender a la parte religiosa. O sea, imagínate que cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio, ellos se ponían en el templo porque ya estoy autorizado por la expertise que tengo de decir si estás haciendo bien o no el sacrificio. El Sanedrín era un grupo de 77 ancianos de Israel de diferentes tribus, que eran como que los que... Eran las cabezas representantes de cada tribu, por así decirlo, ¿no? Era como, que hay un ministro, ¿y cómo se llama todo lo demás? Pues la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, como la Suprema Corte de Justicia. Una cosa así, o sea, el caso es que ellos eran los mandamás, porque pues no había un rey, en la cuestión de la parte política, recordemos que ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano, pero lo que sucede es que también dentro de estas situaciones hay una guerra o un conflicto bélico en el cual intervienen precisamente los macabeos, ¿verdad? Si no mal recuerdo, que sucedió precedente a la venida de Jesús, como su venida, pues. Y antes de los romanos, ajá. Exactamente. Entonces, ellos ya representan esta figura como la autoridad
eclesiástica, la autoridad que valida si efectivamente se está llevando a pie de la letra y con todas sus consideraciones la ley de Moisés. Así es. ¿Por qué es tan importante entonces que hablemos de los fariseos o a qué viene esto? Imagínate que en nuestros evangelios, que son 4 que hablan acerca de la historia de Jesús y su recorrer en esta tierra, hay 98 referencias acerca de los fariseos. Jesús no solamente habló de los fariseos, Jesús le habló a los fariseos para mostrarles cuál era su error. Una frase muy célebre que Jesús dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Así iba, ¿no? Sí. Porque el fariseo era pulcro en explicar la ley, pero el problema es que a la hora de ponerla en práctica era tanto su delirio de persecución y su interés en reenfocar todo a ellos mismos, que se perdía la naturaleza de por qué, o el principio de por qué Dios había dado ese mandamiento. Eso es importante explicarlo. O sea, en su intención, ellos querían que por causa de llevar a cabo la ley de Moisés, el propósito por el cual ellos buscaban ese lineamiento firme y sin salirse de lo que verdaderamente era el mandamiento, buscaban la santidad, buscaban el perfeccionamiento religioso de cada una de estos cada uno de estos rituales asociados, todo a que el Mesías viniera, porque de alguna manera para ellos era la falta de santidad del pueblo, la falta constante a los mandamientos, el quebrantamiento continuo de los mandamientos, porque la gente no sabía interpretar desde su perspectiva la ley correctamente. Eso hacía que ellos entraran en un proceso su forma de explicar o de evangelizar esta necesidad de que todos tengamos en cuenta la manera correcta de hacer las cosas, era su estandarte para poder ocupar lugares políticos y religiosos, a tal grado de que, por ejemplo, Dios estableció en claro que no iba a entrar otro en la participación de en el templo, en las actividades del templo relacionadas a sacrificios, relacionadas a preparación de fiestas y todo eso. Los que estaban asignados por Dios, dado a Moisés, eran los levitas, pues ellos manejaron y manipularon la posición que tenían de decir: es que nosotros estamos para validar, nosotros estamos para verificar, nosotros estamos y de hecho fuimos y estamos con ese propósito, navegando con la banderita de decir: somos los supervisores de obra y más vale que estemos ahí nosotros, porque nosotros damos fe y legalidad que se esté haciendo ya no como se ha transmitido de generación en generación, porque eso era un mandato, que los levitas iban a transmitir de generación en generación este proceso de enseñarle al sacerdote cómo ser sacerdote, el padre al hijo, y este era algo que iba a pasar de generación en generación, y Dios fue muy cuidadoso en ese sentido de dejarle instrucciones, pero ellos logran meter su posición política, su atuendo, su narración de qué es lo que se debe hacer y su interpretación, al grado de convertir algo que era transmitido vía oral de manera empírica, porque esto se enseñaba en la comunión del día a día, bueno, ahora ya sé que lo has hecho durante muchos años así, pero ahora lo vas a hacer de esta manera porque eso fue lo que Dios quiere que se haga. Porque era su propia interpretación. Mira, no sé si ha pasado en algún momento, ahí está, dentro de la familia siempre está la tía que te va a decir: no está bien, eso que dijiste no, o sea, no importa qué digas, siempre va a haber un comentario como: no, yo lo sé hacer mejor que tú, o no. Y bueno, yo siempre he dicho a esa gente que es uno más que tú puedes decir algo, pero es ese tipo de personas que siempre quiere como afirmar que hay un mejor conocimiento de parte de Dios, que hay una manera mejor para hacer las cosas y que de cierta forma ellos tienen la razón. No, o el que no puede
no terminar la conversación, o sea, el que a fuerzas tiene que tener la palabra final, Sí. a fuerzas tiene que decir el último comentario. Está la persona también, porque esto se da en nuestras familias, que no importa cuántas veces o inclusive puede refutar, ya hablamos de conocimiento científico. La persona te puede decir, no, es que mira, a mí me enseñaron que se hace de esta manera y yo lo he comprobado y yo sé que esto se hace así. Mira, hay mucha conocimiento que se comparte de, mira, esto me lo enseñó mi abuela, esto me lo enseñó mi mamá, esto me lo enseñó y esto se va a hacer de esta manera. Sí, pero, o sea, ya hay, y en los tiempos de la abuela o en los tiempos de mamá, pues no había esta tecnología, pero ahora ya se cuenta con esto y se puede hacer de esta manera. No, o sea, la gente se arraiga y se aferra mucho a la idea de transmisión de lo que es la persona y la figura de quien recibe ese conocimiento. Entonces, entrando ya en el tema, estos fariseos, ¿qué más podíamos decir? Ellos tenían ya una posición política, ellos ya tenían una figura a la cual se le daba honor, se le daba respeto, ya estaban se le daba un trato, inclusive Roma le daba un trato de alguna manera preferencial. Sí, porque en el tiempo de la invasión de Roma les permitían conservar sus casas, les permitían conservar su posición económica, obviamente nunca al grado de un romano, ¿no? O de un, ¿cómo se llama? De un dirigente romano, un político romano, vamos a decirlo así, pero sí tenían ciertos privilegios que se habían ganado también por la labia, que se habían ganado por hacer como trueques, etcétera, porque pues en su momento los fariseos fueron pro Roma, porque lo que querían eliminar los fariseos en su nacimiento era a los griegos, y los romanos los lograron, ¿no? Al invadir y todo eso, pero los fariseos ya después se les volteó la tortilla, obviamente, porque al final Roma terminó siendo quienes en el año 70 destruyen el templo de Jerusalén. Porque al final de cuentas este grupo es el que va a encabezar precisamente en la época de Jesús, va a ser el principal enemigo y el principal frente al cual Jesús va a tener que lidiar para poder compartir el evangelio. Son ellos precisamente, son su propia sangre, su propio estirpe, con una bandera bien clara, que es: nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos y poseemos la verdad. Hay comentarios en el cual ellos le hacen a Jesús, tú no sabemos de dónde vienes. ¿Con qué autoridad predicas? ¿Con qué autoridad predicas? Porque ellos solamente autorizaban a ciertos personajes. Los dos más grandes fariseos en toda la historia, Shimei y... Ay, yo no me acuerdo otro nombre, pero uno era Shimei y el otro era Coné. Pero... Ahí en los comentarios te lo van a decir. Ayúdenme. Pero eran como que los dos grandes, Eliel, algo así. Los más grandes fariseos pensadores, y que no todas sus ideas eran malas. Digamos que eran dos escuelas. Ándale, dos escuelas de fariseos. Pero tampoco es que digamos que todo lo farisaico o todos los fariseos eran malos. Tenían como tú dijiste hace rato, tenían una buena intención. Lo malo fue cuando empezaron a centrarse en ellos mismos. El ego ganó, el orgullo ganó, y cuando viene Jesús y confronta con lo que ellos creían que debía ser el Mesías, ahí fue donde dijeron, esto no es a lo que yo pensaba. Precisamente en esta serie vamos a ir abordando poco a poco ciertas características de lo que eran ellos, porque los evangelios te pueden mostrar claramente cómo una atmósfera espiritual se puede propagar a lo largo de toda una población, para pasar de palmas y palmas, me refiero a palmeras, pues, o sea, estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado en un pollino, con adoración, gritando a Hosana, el hijo de David. Algarabía. ¿Cómo eso puede pasar en una semana, no más de una semana, a crucifíquenlo? Y todo el pueblo, dice la palabra de Dios, que fue movido por los líderes religiosos, que eran precisamente estos los fariseos. Entonces estamos hablando de que nosotros muchas veces podemos llegar a ser un poco fariseo en nuestras casas. O sea, podemos ser hombres y mujeres que quieran que se lleve a rajatabla las cosas. Queremos a veces
que nuestra mente adulta mayor de 30, 40, 50 años la lleve a cabo quizá un niño de 10, un muchacho de 15, un joven de 18, que piense de la manera en la que nosotros ya tenemos experiencia, ya lo vivimos, ya lo sufrimos, y que no sabemos de alguna manera transmitir esa forma adecuada de hacerle ver y decirle a nuestro hijo: mira, eso que a lo mejor quieres hacer o eso que a lo mejor estás pensando te puede llevar por un camino peligroso, te puede llevar por una senda que pueda ser complicada. Entonces, eso fue el meollo de este asunto. Tienes a unos fariseos que están preocupados porque se cumpla la ley, están viendo que definitivamente la gente peca y la gente no entiende que es tan importante esto, pero también están aprovechando porque hay ya negocios de por medio, hay comodidad de por medio, hay una vida que se les está ofreciendo en medio de un pueblo que está siendo oprimido por Roma. Ellos son de los más beneficiados, entonces no están dispuestos a renunciar a esa vida. Y muchas veces nosotros en nuestra familia estamos en esa condición. Quizás no quiero renunciar al dinero, no quiero renunciar a la comodidad, no quiero renunciar a todas estas cosas buenas que me ofrece un buen salario, que me ofrece algo que pueda obtener de afuera, pero por dentro hay una responsabilidad que me está llamando mis hijos, me está llamando mi esposo, me está llamando mi familia, o sea, algo mayor que no deja la misma comodidad, que no deja la misma beneficio, pero que a la larga sí tiene una razón importante, ¿no? Entonces, entrando en el tema, vemos que de una vez definido qué son los fariseos y cómo pensaban, podemos leer Marcos capítulo 3. En Marcos capítulo 3, Jesús se encuentra otra vez en una sinagoga. Jesús era un hombre que no tenía temor, que no tenía miedo a lo que pudiera ocurrir con su vida. Aún sabiendo que su vida, en varias ocasiones en los evangelios está citado, que pudo haber sido apedreado, que pudo haber sido... Una vez lo quisieron tirar de un monte. Lo quisieron tirar de un barranco en su propio en Nazaret. En algún momento agarraron piedras y Jesús salió librado de ahí. Fue dicho entre precisamente los mismos líderes religiosos que cualquiera que se atreviera a decir que Jesús era el Mesías quedaba excomulgado y tenía prohibido entrar a las sinagogas. Jesús fue un hombre que supo entender que el propósito que él tenía y venía a esta tierra no nada más era venir y morir, porque eso era bien fácil. Una vez que naciera, órale, que lo presentaran como sacrificio vivo, pero no, él se encargó de mostrarnos el camino al Padre y dejarnos una doctrina, que son una serie de enseñanzas para poder acercarnos, no solamente a ser como Él, sino que siendo como Él, alcanzaríamos a entender el corazón de nuestro Padre Celestial. Claro. Entonces Jesús está otra vez en la sinagoga y dice que había allí un hombre que tenía seca una mano. En otras traducciones, esto de que el hombre tenía la mano seca significa que estaba deforme. Ahora bien, y dice aquí que le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían a fin de poder acusarle. La idea que cita aquí Marcos es de que ya había una intención previa de estar vigilando a Jesús, y esto a veces ocurre. Mira, aquí te das cuenta que se te mete lo fariseo cuando empiezas a stalkear a tu familia, cuando empiezas hoy se dice así, stalkeo. ¿Qué es el stalkeo? Es husmear en la vida de los demás a través de las redes sociales, a través de conocer, si conocen a alguien, a ver, ve y pregúntale tú, a ver, ve y cuando envías a tu sobrino para saber cómo está la tía que te cae mal, pero tú quieres saber cómo está. Sí, pregúntale a tu primo que te diga a ver qué pasó con esto. O sea, cuando tú quieres adquirir información por fuera de alguien a través, hoy es muy común hacer eso, o sea, agarras y tienes el perfil de la persona, te da acceso y órale, y cometemos ese error. Y si se te va en me gusta en una foto vieja, stalkeador seguro. Ahí ya le llega la notificación y como que a algo te metiste. Precisamente esa es la actitud de esta gente. Esta gente está viendo en qué momento, en qué hora o en qué minuto Jesús dice algo para poder echarle mano. ¿Y qué significa echarle mano?
cómo acusarlo, porque esta palabra acechar también, los sinónimos que tú encuentras es espiar. Entonces, el espía está vigilando, está observando cada movimiento, cada aspecto, ¿verdad? Si Jesús estuviera en esta temporada de ahora de nuestras vidas y él hubiera anunciado, sube una historia de voy para la sinagoga tal, tenlo por seguro que aquellos fariseos, con la intención que ahí nos está describiendo Marcos, de ir a ver qué cometía de mal en el día de reposo, iban a ir para allá. O sea, es que con esa intención es que lo hacen. Voy a ir a ver qué está haciendo mal Jesús para poder acusarlo. No iban con el corazón. Una cosa sí expectaban, te voy a decir. Sí esperaban que el hombre de la mano seca fuera sano. Pero como él... O que, mira, que hiciera un milagro. Algo. Quizá no sabían que iba a llegar el de la mano seca, pero sabían que este hombre algo cargaba, algo iba a hacer. Entonces, como iba a hacer algo, era propicio estar atento para observar qué cosa haría y en base a eso acusarle. Porque esa es la actitud. Ese era el acecho. Mire qué bonito también, una cosa que no pude comentar antes. Este hombre de la mano seca, tiene la mano deforme, estaba impedido de trabajar muy seguramente. Hay algunos escritos que pensaban que su oficio era albañil. Gente que escribió después acerca de este hombre, o sea que puede que luego lo conocieron más los discípulos y supieron que ese era su oficio. Entonces imagínate tener una mano y la mano derecha, Memo, ¿no? O sea, la mano que te imposibilita trabajar si era diestro, pero había algo en el corazón de este hombre, había una esperanza, Memo, porque aún teniendo ese problema, aún sabiendo que lo pueden excluir por ese problema, él se acerca a la iglesia. Con esto de los fariseos que decíamos que estaban metidos en la parte del templo, las sinagogas son pequeñas como mini congregaciones que servían también precisamente para que como en el templo mayor no se podían presentar este tipo de personas porque ellos consideraban que debido a su condición, ya sea su mano seca, problema de vista en los ojos o algún tipo de circunstancia externo, ya sea la lepra y cosas así que habían tenido, era precisamente ellos eran los que decían, no, aquí no vengas, aquí al templo tú lo que vas a hacer es contaminar. Para eso están las sinagogas. ¿Sabes a qué me suena eso, Memo? Cuando una persona que tiene tatuajes o una persona que viene con piercings o una persona que viene mal vestida o qué sé yo, llega a una iglesia y lo primero que decimos es, ¿qué hace aquí? No tienes pinta. Ve a cambiarte, maquíllate eso que te pusiste, sácate el arete y ya que estés listo, entonces ven a la iglesia. Exacto. Así pensaban los fariseos. Tú y yo ya no podemos pensar. ¿Cuántas denominaciones allá afuera trabajan primero en lo exterior y no en lo interior? Le dan tanta importancia a lo interior, a lo exterior, que si la manera de vestir, que si la ropa, que si el atuendo, que si el maquillaje, que si la forma. Pero esto era lo que hacía esta gente. Esta gente juzgaba el exterior, decía, tienes una enfermedad, tú estás en pecado. Tienes un problema de nacimiento, tus padres pecaron. Tú tienes una situación aquí, lo siento, pero Dios de alguna manera se pasó la factura contigo y ese es el resultado. Así tienes que vivir toda tu vida. Y eso es algo que en este pasaje Jesucristo muestra, que si hay algo que a Él le enoja, si hay algo que a Él le pesa y le dolió, se manifestó enojado, fue precisamente la actitud que ellos tenían. ¿Por qué? Porque dice, entonces dijo al hombre, acuérdense que él está ya en la sinagoga, ya llegaron los stalkers, ya llegaron los stalkers a ver a Jesús, a ver qué va a hacer, y de repente Jesús dice, se para y le dice al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Vamos a detener ahí porque vemos algo muy preciado acerca de lo que Jesús está haciendo. Jesús está observando que hay alguien con necesidad, que efectivamente es sábado, y una de las reglas del sábado decía, por parte de mandamiento farisaico, que no se podía sanar en sábado, salvo que la vida estuviera en peligro. Pick up nefesh.
Entonces, este hombre, su mano seca no representaba un peligro. Por lo tanto, en el momento en el que Jesús lo ve, lo llama y le pide que se ponga en medio, aquí ya tienen una primera reacción para decir, lo vas a hacer. Vas a quebrantar el sábado. Entonces, escucha esto. Aquí es importante que observemos siempre. A lo mejor hay personas que nos están escuchando en Facebook, en live, y naciste con un problema, una deformación, naciste con una situación en la que tú dices, ¿por qué nací así? ¿Por qué fui yo? O estás pasando un problema en el cual un accidente, algo sucedió, no sé qué haya pasado, pero tuviste un problema y a lo mejor estás como este hombre de la mano seca, impedido, imposibilitado de mover. Déjame decirte que a Dios no pasa por alto tu condición. El Señor no pasa por alto la necesidad que estás pasando, lo difícil que te ha costado, lo complejo que ha sido guardarte y también lo difícil que ha sido para tu corazón, en tu autoestima, en valorarte, en las palabras que has tenido que escuchar, en soportar. Para el Señor no ha sido ajeno tu dolor. Aquí este hombre sabe que él conoce su condición y él espera llegar a la sinagoga, porque en la sinagoga, ¿qué espera recibir? Una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Eso es lo que somos las iglesias. Las iglesias debemos de ser un lugar donde el de la mano seca llegue esperanzado de que algo va a ocurrir, algo sobrenatural debe ocurrir, algo distinto va a pasar. Debemos de fomentar esa esperanza en los oyentes, en los que nos escuchan. Dios puede hacer algo en tu vida, y Dios va a hacer algo en tu vida porque tu dolor no es ajeno, porque lo que estás pasando a Él le importa y Él pone los ojos en ti, y esa es la parte importante. A lo mejor en tu familia tú dices, no, mi hijo nació con este problema, o tiene este diagnóstico, o le dijeron que tiene síndrome de Down, o un problema de TDAH que está de moda y todo eso. Todos esos diagnósticos, yo no estoy diciendo que son mentira, no, pueden ser válidos, pero aquí lo que te estoy diciendo es que a Jesús le importa la necesidad que está atravesando tú, tu familia y todo lo que gira en torno a ello. Por eso es que este hombre es llamado por Jesús, lo llama y le dice, ven, párate a la vista de todos. ¿Y qué pasa? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le pregunta a todos, entre ellos los líderes religiosos, ¿es lícito, o sea legal, en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Más ellos. Aquí lo importante que yo te quería mostrar era precisamente eso. Este hombre, su vida no corre peligro, pero tiene una necesidad. ¿Cuántas veces nosotros vamos por miedo o por vergüenza o por el qué dirán o porque a lo mejor Dios no va a hacer algo porque no me corresponde a mí, no es mi responsabilidad, es responsabilidad de alguien más, para eso tiene a su familia, para que lo apoye, para que pues nació allá, ellos no, o sea, hay que ver qué hacen, ¿no? Aquí nosotros como hermanos y congregación debemos de procurar ver que la necesidad del que está conmigo congregándose también es mi necesidad. Y es algo que Santiago afirma en su carta, que es de los últimos libros que aparecen en la Biblia. Santiago dice en su carta que la fe se debe demostrar por obras, y que si hay algún hermano en necesidad, que no solamente le digas voy a orar y a ver qué pasa, sino que hagas algo activo, que demuestres la fe que procede de tu corazón, la demuestres con un acto. Y a veces son actos muy sencillos, son situaciones en las cuales tú puedes resolver de alguna u otra manera, pero que le hagas saber a la persona, estoy contigo en esto. Ahora, en esa parte Jesús está haciendo la pregunta porque sabe perfectamente que lo van a querer acusar. Y estos líderes farisaicos están más pendientes de la forma y la manera en lo que va a hacer a continuación. Por eso es que aquí dice que cuando él les hace esa pregunta, si es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla, ellos callaban, ellos no dijeron absolutamente nada, no se atrevieron a decir. Y es que físicamente, ¿qué le iban a poder decir? Porque no estaba haciendo nada. No ha hecho nada todavía. No ha hecho nada, porque solamente le dijo, ven al frente y pasa. Sí. Pero ellos ya estaban así como que... Ellos ya estaban a punto de agarrar y aprender a Jesús, pero como ellos son tan estrictos en su manera de pensar y en su forma de ver las cosas para condenar, en ese momento dijeron, bueno, si lo agarramos,
¿De qué lo vamos a acusar? Porque no ha hecho nada. Pero sabemos que algo va a hacer. Sabemos que o sea, a este punto voy. Un legalista ve la enfermedad y no le importa tanto la condición del hermano. Lo que le importa es el ritual. Lo que le importa es el no quebrantar lo ordenado, estructurado y lo trascendental que es la reunión, lo que es lo eclesiástico, lo que es alrededor del sistema, de lo que es la parte de una congregación. Si eso se ve comprometido, automáticamente le ponemos cruz, le ponemos la tache, lo rechazamos totalmente. Y eso Jesús lo está haciendo ¿para qué? Precisamente rompiendo todo un protocolo de una sinagoga. Jesús, ¿quién eres para venir y parar y decir, párate, ven para acá? O sea, ¿quién te ha dado la autoridad? ¿Quién dice que tú lo puedes hacer? ¿Quién te dio el micrófono si no tienes derecho? O sea, ¿por qué le ponen los reflectores si el que está hablando hoy le toca a Samuel? No sé, o sea, le toca a otro. Jesús está rompiendo el protocolo de una sinagoga de manera intencional, de manera en la que ellos vean, y por eso les exhibe su ignorancia a través de esta pregunta. A ver, ¿de qué se trata el sábado? ¿De qué se trata el día de reposo? Tienen a alguien que viene a estas reuniones de sinagoga y no hacen nada por él, no hacen absolutamente nada por él. Es más, le están diciendo con una palmadita, qué bueno que viniste, pero lo siento mucho, tu problema ya sabes tu consecuencia. Y ni se te ocurre acercarte más. Exactamente, entonces ellos, dice aquí la palabra, que ellos callaban, entonces mirándolos alrededor con enojo. Entristecido por la dureza de su corazón, un corazón templado, un corazón congelado, un corazón helado. Estos hombres tenían un corazón congelado, en otras palabras, un corazón insensible. Porque eso es lo que enoja a Jesús. Jesús está mirando alrededor y en toda la gente, en los pensamientos, en lo que están tramando y en sus actitudes, no ve ni una pizca de compasión. No hay ni uno empático. No hay nadie que se ponga en su lugar. Es más, se molesta y se enoja porque él puede discernir lo que hay en el corazón de ellos. Ustedes están más enojados porque es día sábado y no tengo permitido hacer esto. Y él no está infringiendo ningún mandamiento al pedirle a la persona que se acerque y que sea sanado. Déjame darte una pista más o menos para que entiendas cómo ellos podían pensar en ese momento. En las tradiciones orales, por ejemplo, si tú te cortabas tu dedo en día de reposo, te cortas el dedo por alguna razón, tú puedes detener el sangrado, eso sí está permitido, pero no podías untarle aceite, que era lo que se usaba para las heridas. El aceite automáticamente lo que hacía era cortar la hemorragia. Tenías prohibido untarle aceite porque ya eso se consideraba quebrantar el sábado. Mira. Entonces, tú entiendes esto, que podías hacer que la situación no empeorara, pero tenías prohibido mejorar la situación. Manténlo ahí tantito. Y exacto, o sea, mañana lo vendas, mañana le pones aceite, o sea, pero mientras tenías prohibido para no quebrantar el mandamiento del sábado. Entonces, así de estrictos era este tipo de pensamiento, este tipo de personas, que hoy en día también lo trasladamos a nuestras familias. O sea, no podemos enojarnos, no podemos airarnos, ni tener esta actitud de decir, a ver en qué momento mi hijo se equivoca, a ver en qué momento mi hijo hace algo mal, a ver en qué momento vamos con una expectativa de decir, a ver en la escuela con qué malo me salen, a ver en las reuniones de padre de familia, no tarde, a ver, y quién me dice, me mandan a llamar. Muchas veces nosotros no tenemos una buena relación con nuestros hijos porque quizá no compaginamos en los mismos gustos, pero es labor de nosotros como padres interesarnos en aquellas cosas que a ellos sí les gustan. Porque nosotros somos quienes estamos poniendo el ejemplo. Si ellos ven en nosotros una actitud evasiva, una actitud que confronta todo el tiempo, una actitud de no estoy de acuerdo con eso, de no aprobarlo, de limitarlo, no apruebo nada de lo que dice, hace, piensa o qué sé yo, el niño, el joven, la jovencita va a crecer pensando que así tiene que ser la vida, y estás creando en tu propia casa la siguiente generación de una persona que va a estar
en contra de los demás, que siempre va a estar viendo el arroz en medio del frijol o el frijol en medio del arroz, y si hay otro dicho por ahí me lo pasan. Entonces no podemos tener esa vara estricta en cuanto a esperar que hagan lo mismo que nosotros, que era lo que decía hace rato. Tenemos que entender que no están creciendo en las mismas circunstancias que nosotros crecimos, no están creciendo en el mismo ambiente que nosotros crecimos. Son de otra Inclusive generación. puede ser que nosotros estemos siendo más facilitadores de muchas cosas que nosotros a su edad no las tuvimos, y esa es la parte que debemos de entender, porque a lo mejor yo estoy exigiendo que sea algo, pero también estoy por otro lado facilitándote para que sea lo contrario. O sea, le digo, oye, quiero que seas ordenado, pero no me canso de regalarle cosas. Entonces, agarra un juguete hoy y se aburre y lo deja ahí tirado. Mañana agarra otro porque tiene otro juguete. Y nos volvemos personas que alimentamos lo que queremos deshacer. Y no podemos ser así. De alguna manera, eso también pasa en este momento de la historia. ¿Por qué? Porque aquí tienes a un hombre que tiene una necesidad muy grande, que su vida va a cambiar a partir de ese acto. Pero nadie está pensando en eso. Nadie está pensando en que se le va a devolver la oportunidad de trabajo, la oportunidad de funcionar, la oportunidad de estar en el mismo estatus. O sea, que va a poder ahora sí entrar al templo, ahora sí va a poder presentar sus sacrificios como debe ser. Ya no va a ser una persona rechazada, ya no va a ser una persona condicionada, inválida, menospreciada, va a ser una persona normal. Pero eso es lo que no ve una persona legalista, no lo ve, no quiere verlo porque es para él romper con una tradición, es para él romper con algo que fue enseñado, que fue educado, que lo vivió durante años y que no logra concebirlo de otra manera. Entonces, ¿qué dice? Después de que los mira y que el Señor siente tristeza por la dureza de su corazón, le dice entonces al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano fue restituida sana como la otra. Número 1, le está pidiendo que haga algo que se supone que su deformidad no le permite, pero ahí es donde entra la esperanza y la fe de esta persona. Jesús me está pidiendo, de toda la gente que está aquí, el único que me está ofreciendo algo diferente, el único que me está diciendo que hay una esperanza, que puede haber algo nuevo para mí, pues voy a hacerle caso a esa voz. Y la voz le está diciendo, la voz de Jesús le dice, extiende la mano. Él pudo haber dicho, ay Señor, o sea, ¿qué me estás pidiendo? Él pudo haber puesto en primer lugar su imposibilidad. Él pudo haber dicho, es que pues es que tuve un problema, a lo mejor un tendón, imagínate una mano seca, estamos hablando de una mano que no tiene nada de musculatura, que perdió movilidad, que no puede moverla, está contraída, no dice si fue de nacimiento o fue que pasó algún accidente, pero lo que sí se entiende es que era una mano que no tenía movilidad. Es como un problema hoy en día, que viene el Señor y decimos, ay Señor, es que sí, el Señor quiere sanarme, pero es que mira, no sabes, esta enfermedad que yo tengo, ya me empezó desde hace mucho, mira, ya no tengo, ya el diagnóstico que me dieron dice que es de por vida, es incurable, o empezamos a poner como argumento sobre argumento de lo difícil que sería obedecer a lo que Dios nos está diciendo en ese momento. Y aquí es maravilloso porque ¿qué van a hacer los fariseos? Los fariseos no pueden acusar a alguien de sanar a una persona solo por hablar. Ajá, y ahí va a entrar el dilema. Y ahí no tenían precisamente un estatuto, porque si Jesús, a diferencia del episodio anterior, que te invito a que lo escuches, va a aparecer al final acá en la parte de arriba para que tú vayas allá si no lo has visto. En el episodio anterior, Jesús en día sábado agarró, escupió en tierra, hizo barro, lodo y lo untó en los ojos del hombre ciego. Físicamente hizo una actividad, pero aquí no, aquí Jesús solamente está diciendo, está hablando, ven al frente y extiende la mano, no lo toca, no lo abraza, no hay un contacto físico, no hay una palmadita, no hay nada, simplemente es su voz en acción diciéndole, sigue esta instrucción. Y muchas ocasiones así va a ser el trato de Dios para con nosotros. El trato de Dios siempre es un paso de fe, siempre sin fe es imposible agradar a Dios. La manera en la que Dios se comunica con nosotros es dando pasos de fe, nunca es certeza el hecho de que lo veas.
Precisamente la fe es la certeza de lo que no se ve. Y si vemos las historias en la Biblia, solamente son ejemplos de cosas que sucedieron. No quiere decir que solamente así Jesús va a trabajar. Si tan solo tocar el borde de su manto, y ahí vamos buscando mantos en todas las iglesias a ver qué manto me sana. No, eso fue algo que pasó por la cultura y por la situación. Aquí también es una instrucción que se está dando. Entonces no hagamos tampoco de estos ejemplos como a rajatabla, que así tiene que ser, sino que Dios va a pedirnos que tengamos fe en algo que Él nos está diciendo. Y aquí lo extraordinario es que ante los ojos de todos los que están reunidos en la sinagoga, ellos están conscientes de ver una mano seca que cobra vida, una mano seca que vuelve a la vida, una mano seca que se vuelve, vitalizado otra vez, y útil, porque este hombre ahora va a poder trabajar. Se vuelve útil en el sentido de que también él ve la restauración, él ve que hay alguien por fin interesado y que le importa su condición. Así es. Él probablemente no sabía que era el día de recibir su milagro, pero sí era el día en el cual, aunque no lo supiera o aunque no lo expectara, Jesús tenía en cuenta que ahí había alguien en necesidad. Sigue. Buen comentario que dicen acá. Solo decimos, ay, que Dios lo ayude, pero ¿qué vas a hacer tú? Así nos diría nuestro Padre, porque a veces importa más el sistema que la persona. Y es que la pregunta que él hace antes de hacer el milagro hace referencia a eso, a lo que él dejó escrito, o sea, en el Antiguo Testamento dice, y sabiendo hacer lo bueno, y no lo haces, se te cuenta como pecado. Algo que Santiago también cita en su... Lo vuelve a citar. ¿Por qué? Porque anteriormente ese pasaje habla de que si tú en ese momento tienes para hacer lo bueno y puedes hacer lo bueno, no hacerlo es contársele como pecado. Y eso es lo que va a pasar precisamente aquí. O sea, estos hombres, estos fariseos, están con la actitud incorrecta, con la intención incorrecta, se reúnen para lo malo, se reúnen para juicio, se reúnen para espiar, se reúnen para observar en qué momento hay una falla. Y encima de eso, Jesús les da una bofetada con guante blanco, porque no hay manera de acusar a un hombre que haya sanado solamente por la palabra. Y estamos hablando y estamos haciendo referencia a que si tú buscas en la Biblia, historias donde hombres se hayan sanado por la palabra, por solamente hablar, no encuentras algo relacionado a ello. Por eso lo excepcional de este milagro. Exacto, sí, porque podían acusarlo que era un curandero porque hacía lo del barro y todo eso, pero estamos hablando de que alguien solamente con hablar cobre vida a algo que estaba muerto. Y es que ni siquiera se refirió a algo específico de la mano, solo le dijo, extiéndela. Haz lo que no puedes hacer. Y en esa fe él se movió y el Señor en su amor y su misericordia actuó a favor, devolviéndole la mano funcional. Saludos a los que se están conectando aquí en el TikTok que dicen, profe, saludos. Saludos, chicos. Sí, vamos entonces, al verso no, 6. ¿qué pasa? ¿Qué va. pasa en ese momento? Y dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para, escucha esta palabra, destruirle. En las otras versiones dice, para matarle. O sea, mira, ¿cómo empieza un legalista a trabajar? Primero en la reputación. Vamos a sembrar discordia en la gente, vamos a sembrar que viene del diablo, vamos a decir que eso no es de Dios, vamos a decirle que por Belcebú hacen las cosas, es más, vamos a decirle que su primo, ese tal Juan, eso del bautismo, eso Dios no lo mandó, por lo tanto, aquí prohibido decir que Juan era profeta, y vamos a empezar a contaminar a la gente de tal manera que su verdad permanezca por encima de los hechos, de la evidencia. Tienes a un hombre restaurado con su mano, tienes un hombre feliz que va a regresar a su casa, que lo va a ver su mujer y no lo va a creer, pero lo primero que va a decir es, ¿cómo fue esto posible?
Y lo primero que va a decir ese hombre va a decir, un tal Jesús me sanó en la sinagoga. Esa es la parte importante y trascendental. ¿Tú crees que la mujer le va a volver a creer a los fariseos? Y van a decir 1001 cosas acerca de Jesús, pero él lo que va a decir es, a mí no me importa si es de Dios o no es de Dios, si viene de Belcebú o no es de Belcebú. Yo tengo a mi marido con la mano restaurada. Ahora él puede hacer más cosas, ahora él puede hacer cosas distintas a las que antes no podía hacer. Pero veamos el corazón de estos hombres, a tal grado que dice aquí que se juntaron con los herodianos. Dinos, Monse, ¿qué sabes de los herodianos? Bueno, los herodianos también eran una facción, pero dentro de los judíos era una facción política. Los herodianos no eran religiosos. Estos eran como que los lovers de toda la dinastía de Herodes. Herodes el Grande, Herodes el Tetrarca, Herodes Antipas y todos los demás. Eran fan número uno de los... Entonces ellos querían conservar gobernantes judíos. Exacto, ellos querían conservar esta dinastía herodiana porque Herodes fue puesto como político, pues fue puesto como rey sobre los judíos, pero por Roma. Realmente no es que los judíos hayan elegido ese rey, pero no me voy a ahondar en eso. Pero imagínate con quiénes se juntan. O sea, mira, en otras palabras, o sea, se juntan con gente que promueve, en este caso, el adulterio, porque si hay algo que Juan el Bautista fue de las causas por las cuales fue encarcelado, era que precisamente Juan anunciaba al rey Herodes que no le era lícito estar con la mujer de su hermano que estaba en adulterio, y él lo proclamaba y decía, pues ahora esta gente que cuida a rajatabla los mandamientos, pues no me importa con quién me tenga que juntar, no me importa con quién tenga que hablar, no me importa con quién tenga que pasar tiempo, aún con esta gente que apoya a este movimiento de herodiano, vamos a decirlo así, de que ande con su cuñada, sí, que ande con su cuñada. Pero yo me voy a deshacer de Jesús porque no soporto la gracia, no soporto que vengan a romper mi tradición, que vengan a romper lo que por años me han enseñado. ¿Y cuántas personas no están así? Amigo, amiga que me escuchas, con todo el respeto que tú te mereces, llevas a lo mejor años haciéndole rezos a imágenes, llevas años haciéndole culto a fiestas. Estamos en un pueblo lleno de fiestas, lleno de pachangas, lleno de velas, lleno de tradiciones, y que han sido heredadas de generación en generación. En verdad, siéntate un día y ponte a la luz de la palabra, y con toda la certeza y con todo el corazón humilde, abierto, y dile al Señor, Señor, esto te agrada, esto que hago, esto a lo que estoy dedicando mi vida, te es complaciente, te gusta esto. Y espera una respuesta de parte de Dios, espera un mensaje de parte de Dios. A través de Cristo nosotros podemos conocer al corazón del Padre. Dice que antes Dios se hablaba a su pueblo mediante los profetas y mediante la ley, pero ahora Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo y se manifiesta a nosotros. Y lo tenemos a través de la palabra, pero también podemos tener una relación con Él. Y también del mismo modo lo decimos para las personas que tienen una tradición quizás evangélica, que por años y de generación en generación han servido en una iglesia o en una denominación, y son más celosos de la denominación, del sistema, son más celosos de él, es que así se debe de hacer, porque así mi pastor me enseñó, y el pastor de mi pastor, y el pastor del pastor del pastor, y estamos pasando por tradiciones, pero realmente no estamos buscando la voluntad de Dios. Así como hay protocolos dentro de las iglesias tradicionales, también en el mundo evangélico se han vuelto protocolos, y se han hecho y se han instituido tradiciones que, si uno va a la luz de la palabra, en el contexto en que fueron escritas las cosas, uno dice, oye, pero de esto no se trataba. Y es ahí donde entra el que podamos recibir, ¿verdad? El que podamos aprender lo que el Señor quiere hablar a su vida, lo que el Señor está enseñando en la palabra, pero hay que estudiarla con esa intención, no pasar simplemente la tradición de, mira, aquí está la Biblia, tómala
y esto es lo que te voy a enseñar, vamos a escudriñar qué es lo que Dios quiere, porque si nuestra intención es agradar a Dios, si nuestra intención es quitar esta deformidad en la parte de la enseñanza, etcétera, vamos a requerir estudiar a profundidad y vamos a requerir humildad, algo que le faltaba al fariseo de esta época, algo que ellos pasaban por alto. No, aquí nadie va a venir a enseñarme, yo ya sé. Esa actitud no es la correcta. No, aquí nadie va a venir a decirme que esto no era lo que Jesús se refería. Y era insoportable porque eran hombres mayores, hombres que habían hecho carrera magisterial en la parte de ser enseñados por un maestro que durante años también recibía esa batuta de ser llamado, por ejemplo, como Nicodemo, que era maestro de maestros. O sea, que viniera un hombre de 30 años a enseñarles, carpintero de Nazaret, qué bueno, puede salir de Nazaret. O sea, era ese menosprecio, pues. Es como cuando hoy no toleramos que alguien de menor rango, de estatus económico más bajo, que no pinta bien, no se ve atractivo, no tiene como que esta visualización de alguien empoderado, y no queremos que nos dé el consejo. Y no, a mí ponme el que tiene el podcast, a mí ponme el que tiene el oficio, a mí dame el consejo del que está titulado, a mí dime de qué doctor de la ley te está enseñando. O sea, y lo podemos llevar a cualquier plano, porque no nos damos la capacidad de aprender de los más pequeños, por así decirlo. Y en esta historia no había uno más pequeño, era Jesús, el Hijo de Dios, dándoles la cátedra de lo que verdaderamente Dios quería que ellos hicieran. Estaba padre su intención. Sí, fariseo, está bien tu intención de querer hacer las cosas bien, pero te estás olvidando de la justicia, de la misericordia, de amar al prójimo, y en una infinidad de ocasiones se los hizo ver. Por eso es importante este tipo de temas, y como comunidad cristiana, y si tú no eres cristiano pero tienes una religión tradicional, permítele al Señor que puedas aprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, que puedas conocer a ese Dios de amor, de misericordia, que también el cimiento de su trono es justicia y juicio, pero mientras hay vida hay esperanza. Y el hecho de que el Hijo de Dios apareciera en escena en la humanidad para rescatar lo que se había perdido, es porque hay oportunidad de venir a Él, decirle: hey, yo no tengo la mano deforme, yo tengo deforme todo, Señor. Mi corazón ha ido en pos de otras cosas, se ha deformado mi carácter, se ha deformado mi vida, he cometido cosas desagradables, he hecho algo que a la vista tuya y de las demás personas, porque todos tenemos una conciencia que nos acusa de lo bueno y de lo malo. Señor, vengo ante ti, porque la religión no me está ofreciendo un cambio, la denominación no me va a ofrecer un cambio. Algo que yo compartía con las chicas del centro de rehabilitación, yo les decía: nacer de nuevo, chicas, no es porque te cambies el atuendo, porque ahora vas a usar falda, ¿no? O porque te vas a quitar los aretes. Nacer de nuevo no es porque ahora te vas a ir todos los domingos a la iglesia. Nacer de nuevo no es porque vas a bajar las aguas del bautizo y ya quedó como un acto solemne y público marcado en una fecha. El nacimiento de nuevo viene de Dios, pero viene de un corazón que desea algo de parte de Dios. Y esa es la invitación que hacemos en Esperanza para la Familia, que los padres, que las madres de familia, que los hijos, los adolescentes, los pequeños vengan otra vez al propósito de Dios que Él tiene para la familia, que no sea esta acusadera unos entre otros, sino que haya esa unidad, esa armonía, y necesitamos reformar todo ello. Por eso es que es peligroso el que nosotros no abracemos el mensaje de gracia, el mensaje del perdón, el mensaje de la misericordia. Y no es compatible tratar de llevar a ambos mensajes. O sea, el mensaje de la gracia va desligado del antiguo pacto. O sea, por eso la palabra nos enseña, hay un pacto antiguo que estaba regido por las obras, regido por la obediencia absoluta al mandamiento, y tenemos un nuevo pacto que es en Cristo Jesús, donde este nuevo pacto no te da libertad para hacer lo que quieras, te da la libertad para que sigas a quien
ha hecho la labor de redimirnos de nuestro pecado, de quitarnos lo que era contrario, esa acta de acusaciones y de pecado que estaba en contra de nosotros. Él fue el que la llevó y, como dice Colosenses, la clavó en la cruz para que tú y yo podamos tener acceso al Padre. Y en una comunión genuina y real podemos acercarnos. ¿Por qué? Porque ya el velo, ese velo que tanto cuidaban los fariseos, que tanto se esmeraron y se esforzaron, que a través de las obras y a través de los actos cuidaban la santidad, se llegara al máximo nivel posible, jamás iban a llegar, nunca iban a llegar. Pero por eso Cristo vino, se encarnó a través de una virgen y nos enseñó el modelo de ser un hijo de Dios. Sí, Él vino a modelarnos qué es ser un hijo de Dios y nos vino a dar, ahora que Él está a la diestra del Padre, dijo: les dejaré con ustedes al Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Tenemos la capacidad, aquel que se lo pida, de recibir al Espíritu Santo. Dios dijo en su palabra, el Señor dice en su palabra: ¿quién de vosotros acaso no pedirá algo al Padre, sea en comida, sea en necesidad? Pero Él lo llevó más allá. Dice: aquel que se lo pida le dará el Espíritu Santo. O sea, si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial, que es bueno, os dará el Espíritu Santo. Entonces podemos hacer una relación a través del Espíritu Santo que nos guía a Cristo, que nos guía a su palabra, nos enseña acerca de su palabra, y entonces comprenderemos el verdadero sentido y propósito de tener una relación con el Señor. Este fue tu programa Esperanza para la Familia. Hay algunos comentarios, tenemos la petición de oración también, ¿verdad? Aquí tengo, sí, me parece que es la persona, y lo voy a poner en los comentarios para que también quienes puedan leer el comentario nos puedan ayudar a llevar en oración a esta persona que nos pide. Su nombre es Artemia Victoria Cruz. Y nos están pidiendo por su sanidad, porque ayer tuvo un parálisis por la presión, y también por su esposo, que es el señor Armando Santiago Francisco, José Armando Santiago Francisco. Vamos a llevarlos en oración, por supuesto. Y gracias a los que nos escribieron en los comentarios, dice Jackie Guzmán: amén, Dios nos ayude a tener la humildad y nuestras vidas reflejen un cambio verdadero. Correcto. Ay, perdón. Entonces oramos por esas personas. Padre, te damos gracias por la vida de las personas que hoy estuvieron conectadas en las diferentes redes, en los diferentes medios. Ponemos en tus manos la vida de la señora Artemia Victoria Cruz. Declaramos sanidad en todo su cuerpo, Señor. Declaramos que tu palabra, Señor, es enviada para que tu Espíritu Santo, ahí donde está ella y está también el esposo de la señora Auri, estamos declarando sanidad en su cuerpo, en su sangre. Estamos quitando en el nombre de Jesús todo problema de cáncer, todo problema diagnosticado de metástasis, no será, no prevalece en su cuerpo, y estamos declarando tu voluntad sobre la vida de ellos, Señor. Tú dice tu palabra que nos diste autoridad para echar fuera toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad se va fuera de sus vidas en el nombre de Jesús, y declaramos sanidad por la palabra de Dios que es enviada y trae restauración, así como trajiste restauración a la vida de ese hombre de la mano seca, así también tú traes restauración sobre la vida de la señora Artemia y de la vida del señor Armando Santiago Francisco. Muy bien, saludos José Pablo, Juan Pablo, Juanpi, por estar aquí en el programa. Fati Molán, gracias también por estar sintonizando el programa. Y el último comentario dice: a los fariseos destruyen en lo oculto tu nombre para que la percepción de otros sea alterada. No, y más adelante en el siguiente episodio vas a darte cuenta qué tan grave puede ser el acusar lo que Dios está haciendo, lo que Dios está moviendo, porque en ese mismo pasaje a Jesús lo van a ver su familia, porque Jesús parece que está fuera de sí, pero también llegan otros fariseos que están desde Jerusalén y lo acusan de que
por el espíritu de Belcebú, echa fuera los demonios. Es que estaban gruesos, la verdad, los fariseos eran todo un Pero tema. todo eso, el Señor Jesús dice que nos ha dado la autoridad para vencer y para deshacer toda obra de Satanás. Entonces, damos gracias en este día por la oportunidad de poder estar ahí con ustedes. Bendiciones a todas las personas que se conectaron a través del TikTok, a través del Facebook, y No recuerden, se te olvide que siempre, siempre habrá esperanza para la familia. Nos vemos, suscríbete al canal y aquí te dejo el episodio Nos vemos el anterior. próximo jueves. Adiós. Adiós.